나서 당에 끼디야 우질래서. Bueno, a ver que la voz parece que le está llegando. 아야. 아니, 데라 페니엔 사말로 다시 데레. Y todas aquellas personas que habéis llegado aquí, muchos saludos. 다 맞아. 가시시 나시기 요즘 말에 아니 가시시기 요지래. Algunos de los que estáis aquí presentes no los conozco y a otros sí los conozco. 다 너도 뒤점지 제와이나. 아니, 다 잠블링 미 통주를 먹번나네. 나 미지인스. Y de todas maneras en el mundo somos seres humanos y eso es lo que tenemos a fin de cuentas en común. 롱바메 베베 보모 중중쟁인스. Y es increíble cómo una chica sin un país esté en presencia de esta asamblea. 아니 나랑기 남준이 삼주일란다 가서 잠블링데 가저기 리리데 가저기 낭도 티팅나 semjen 사말로데 가서 파마직 비부도지 ngege deshies. Y pues todos los seres que están en el mundo, de diferentes tipos, diferentes razas, al ser seres, trato de recordar que todos ellos han sido nuestras madres, han sido nuestros padres y sentir una unión como de familia entre todos los seres. 다치자 응가라서 드린 루루스니 담시 지야라 그래서 자와카리 지와이나 되니 당부대 끌어야고 지시고래. Y ahora que pues estamos aquí reunidos y la actividad que vamos a llevar a cabo para que la podamos encauzar bien, vamos a establecer bien la motivación. 그래서 이제 남준도 최시와이나라 최마인바 내가 자와카리 지나 쇼게 그런 넘버를 타고지 시고레스. Tanto la persona que está exponiendo la enseñanza como los que están recibiendo esa enseñanza y cualquier otra actividad virtuosa, es muy importante que nosotros la llevemos a cabo con una motivación perfecta. 그래서 그런 제와이나 믹스인 로송세 땅고 말에 대송자 메시 소놈 짜친부 쉬우지기 답시 유레스. Y cuando nosotros hacemos una motivación correcta, no nos cuesta dinero, no es un gasto extra, pero gracias a una motivación correcta podemos acumular más méritos. 그런 야고데 아니 다들이니 자와 가르치와이나 샘진지라 페야쇼 지란 대화유면 체들라네. Y nuestra motivación es la actividad que voy a llevar a cabo hoy, la dedico por completo a los seres, a todos y cada uno de los seres, absolutamente todos sin excepción, para que tengan ese bienestar, para que tengan esa felicidad. Por esto llevo a cabo esta acción. 디 제와이나 디 자와 가르치 제와이나 소놈 짜친부 쉬우지 싸도 그레스. Cuando nosotros hacemos una acción movidos por este pensamiento, por esta motivación, la acción se multiplica en méritos. 당가서 드링이 아니 값을 봐야지 주된 될라양 아니 셈바장부 타이비 셈제타 이제 동해만 되와 대반되와 샤다리 대탐제로와 대반되장 대비 주교와 줄라 소포 주마시 동해면되장 메케와 줄라 소포 빵 마시 랑레다 치지로니 송아창 몰로와디니 닝 타바니 야 삼늘 테네 대탐제로 지 심 대지 지바 용야지 용화쇼 테네 가서 아니 셈바장부시 그런 지르지. El día de hoy estamos aquí para desarrollar una acción que pueda servir para el bienestar de los seres, que todos los seres incontables y tan vastos como el espacio
que no quieren experimentar sufrimiento, que desean ser felices, pues que yo pueda ser capaz de llevarles a esa felicidad y ayudarles a eliminar su sufrimiento. Todos los seres, absolutamente todos, no quieren sufrir, todos quieren ser felices, pero con la confusión que existe en la mente de los seres, en lugar de crear causas para su bienestar, solo crean causas para experimentar más sufrimiento. Por eso, de corazón tenemos que pensar, tengo que hacer algo yo, y lo que voy a hacer hoy lo dedico para que pueda realmente traer ese bienestar a los seres y liberarlos de su sufrimiento. Generar la motivación, eso es generar la motivación correcta. 그래서 되는 조사대 찬주기 센다 돈이 거든데 레송도 Entonces, el tema que vamos a tratar es acerca de la mente de la bodichita y de la vacuidad. 되네 디 된단데라 산진 좀 된데기 아니 로니 동갑지 콜라 다지 자체모지 아니 당화 송연주 디나네 춘붕 제지지도 송연주 춘 되바이나 아니 따와 띵중다 줘봐 쳐봐매봐 디니나나 디나게 서리 Y por esa razón, la enseñanza que el Buda hace más de 2500 años nos dio sigue estando vigente, sigue siendo suprema, sigue siendo sagrada a pesar del tiempo que ha pasado, porque esa enseñanza nos está hablando acerca de ese surgir dependiente y también nos habla de ese amor. 대선장다 따와 띵중기 니수다 줘봐 쳐봐매봐 니수디 맞아 추케레나라 추케말레나 맞아 미참라 디코데즈레 Así que nos dio una enseñanza en donde la visión es de originación dependiente. La conducta es con el amor. Independientemente si una persona cree en una religión o no cree, sin duda, estos dos elementos son cualidades que necesitamos todos. 맞아 자베기 아니 수수기 서로 동행줘야 된다고요 말봐 서로 대화줘야 된다고 sonza 되니 서로 동행이 다지 동행라야 되나 주미 게임에들 연구해 말매 주든 겐도들이 연구해 말봐 다 된대기 따와다 가져로다 동행인데 아니 맞아 랑지에서 따와라야지 아니 랑지에서 여들어와 줘봐라야지 랑지에서 여들이스 La sensación de sufrimiento, la sensación de bienestar, esa sensación, hablemos de la sensación de sufrimiento, no es producido o que surge de repente sin depender de causas y condiciones. Por el contrario, el sufrimiento es producto de causas y condiciones, surge debido a causas y condiciones. Entonces, el hecho de tener ese conocimiento de cómo surge el sufrimiento nos puede ayudar a evitar ese sufrimiento. El sufrimiento a veces lo vemos de esa visión en donde se ve a sí mismo, vemos el sufrimiento como existiendo por su propio lado y no apreciamos que en realidad es producto de causas y condiciones. 따와 띵중기 니승안에 아직 천송와 있나 아니 최 탐지 띵중기 준제 띵중기 남자지 당 코란 띵중 임베토네 아니 덴버드르바 들점매버지 최 탐지 지난기 최 탐지 땡지 드르바 용와 인자네 땡라류 아니 라완트 매바 얘는 땡거야 아니 디기 중라도 아니 땡제이 최지 로바매버지 양 가져로 장에 라야당 대뚝 라야디 서로바 대뚝 라야디 꼴로바매버지 용대버지.
Esa visión de la originación dependiente nos ayuda a conocer la realidad. Todos los fenómenos, absolutamente todos los fenómenos, son de surgir dependiente. Cuando nosotros entendemos cómo es de surgir dependiente, queda claramente establecido que no existen verdaderamente. Todos los fenómenos son de originación dependiente. Dependiente de que depende de otro, depende de causas, depende de condiciones. De surgir, que no ha salido de la nada, que no ha salido automáticamente. Y esa sensación del sufrimiento no ha salido de la nada, sino que es producto de causas y condiciones. 맞아요. 남주 낭수라 세미나라 소소기 낭수라 템바 주바지 다 낭디고 이래스 셈진이 낭수데라 Nosotros, en nuestra mente, la percepción que tenemos de la realidad es como si existiera verdaderamente. Eso es lo que estamos percibiendo, una existencia verdadera. 유딩이 띵나 니주라 띵고 템바 마주바지 아니 쳬탐진 템베 동와 베 체와 뜨바 템바 인가니 아니 고 니주지 차대기서로 La realidad es que todos los fenómenos están vacíos de existir verdaderamente, que nuestra percepción de la realidad es equivocada y que los fenómenos son dependientes de otro fenómeno, que son producto, que son originados por otro, de originación dependiente. 태선자 템바 마주바 마체 디니지 가르주고로 나저기 지양 낭수직라 아니 쳬탐지 템바 주바 나와 마체 친지로네 남도지 예왕도 쳇네 양 디칼라 조다 망부지 쳇네 아니 로춘도 위스레스 No solo que nuestra percepción de la realidad es equivocada, no solo estamos percibiéndolo como existiendo verdaderamente, sino que además, debido a esa confusión de nuestra mente, se crea una mente completamente errónea, que entonces sobreimpone en el objeto cualidades que el mismo objeto no posee. Es una creación de la propia mente, por eso es una mente completamente errónea. 세상 가서 땡중 라야디 그 랑신지 왜 니치지 렌도아 Por eso cuando mencionamos tanto originación dependiente es para ayudarnos a comprender la realidad tal cual es. 따와 땡중 라야텔라 독베 로데 가르저 요리스나 템바 줘봐 짐바 델라 젬바 가시 템바 드르비 차진지 여바 이나 Porque con la visión de originación dependiente podemos contrarrestar las visiones erróneas como una existencia verdadera y el aferramiento a existencia verdadera. Entonces, el proceso que nos ayuda a no aferrarnos más a una existencia verdadera. 템바 드르바 주바 메와 딱바 아니 랑신지 드르바지 여바 이나 아니 딜 주바 용시가 말와 Y es completamente falsa esa percepción, porque si la cuestionamos, si los fenómenos existieran verdaderamente, entonces no tendrían que depender de causas y condiciones. Tendrían que ser fenómenos permanentes. No tendrían que estar sujetos al cambio y no estarían y tendrían que establecerse por sí mismos por sus propias características. 제가 가서디
가르치거다. 덴바 드비 짐바이나 아니 가서기 짐바디 슉 쳔보지 가르쳐로다. 마릭바스 추이니 신다고 시바이나 마릭바스 라기도아. Es por esa razón que el aferramiento, ese aferramiento a creer en una existencia verdadera, y además es un aferramiento a esa creencia muy, muy, muy fuerte, que eso no va de acuerdo con la realidad de los fenómenos y es lo que llamamos ignorancia. 다 마릭바스나 아니 코라 뭉바지글라. 뭐이 니스 마통와지글라. 아니 치 유이는다 유진 가래지나야 친한게 최 상말로와 뭐이 니스 젬바 코라이 랑진데 가리임바 마통와데라 마릭바스이도아. Llamamos ignorancia a un tipo de confusión en nuestra mente. El no ver que la realidad del objeto, tanto del objeto como de la persona que aprende ese objeto. El hecho de verlos como que existen por sí mismos, esa completa confusión de la realidad es lo que llamamos ignorancia. 대 마릭바임바 마체 아니 친지 로베 따와 최 탐진에 덴바주반진 델라데니 차진제 델라데니 가서 동에 두용거레스. Y no solo es esa confusión de la ignorancia, sino que además esa mente completamente errónea que se aferra con fuerza a la existencia verdadera de los fenómenos y se aferra con tanta fuerza que por eso es lo que da lugar al sufrimiento. ngöbe 최 탐제지 니룩 띵중인비 니승안에 똥바니 임바데고 랑지레세 수직이 저죠 말해라네. 아니 단다 중조 말해 되었음라고 예하리. 아니 최전지 띵라 춘이 똥바니 줘야 되고 예하지레스. En cambio, cuando nosotros vemos cómo todos los fenómenos surgen dependientes, son de originación dependiente, y esa es la realidad de los fenómenos, queda claro que están vacíos. Es como que ya es obvio, no hay otra opción. Si son de surgir dependiente, entonces están vacíos. Y así, independientemente del tiempo, pasado, presente, futuro, o cualquiera que sea el fenómeno, podemos apreciar el hecho de que está vacío. 아니 가시 똥바니 니수시디 때서 시야 텐데 요레시기도. Entonces, acerca de este tema de la vacuidad, es algo que se menciona, que se conoce, se escucha en la enseñanza. 디 로데 똥바 똥장지라 난가 똥바도 ngasu parlo 파나 똥바도 엔디지 똥바디 산노 코기 바자도아. Pero a veces cuando escuchamos vacuidad o escuchamos que está vacío, podemos caer en la idea de que no hay nada, como si fuera un espacio completamente vacío, como si no existiera absolutamente nada, la nada. 아니 사침보 산진지 송도 항시 찔마지 테마지 텔리 찔레 란진 여마이 찔레 라레 항시 똥방에 대치를 똥이시에는 봐야 돼. 쓰는 고물을 쏘는다. Pero como el Buda nos está explicando y hace una cita de un verso de Nagarjuna en el cual explica a qué se refiere con vacío. Vacío de existir por sí mismo. No el hecho de que no exista, sino que lo que no existe, el modo en que no existe es por sí mismo. 대신산에 똥바 띵중이 된다. 띵중 똥바이 된다니 조라고 쓰네. 지여나 지여봐. 코닌디 아니 중도 조건라고 차들어와스. Por esa razón, cuando hablamos de la vacuidad y hablamos de la originación dependiente, se están apoyando uno al otro. Un concepto, la vacuidad y la originación dependiente, se están ayudando uno al otro. Al entender uno, nos ayuda a entender el otro. Digamos que están
unidos. Perezana nga so chi junga diye zambuling korang junga nga ya cha dewa zirwa. Por ejemplo, el mismo mundo está formado por diferentes elementos, los elementos de la naturaleza. Zambuling korang dunche ani ka dur chazi zomne ani jungingi ani kharsoro namjur ndamanda chene ko tokto inanda leble inanda kare inanda ta yongshi deya zirwa. Y es precisamente nuestro propio mundo ha sido producto. En algún momento diferentes partes, diferentes elementos, diferentes átomos, partículas se han juntado y han formado esta forma que ahora conocemos como mundo, ya sea redonda como queramos describirlo, es producto de varios elementos que se juntaron y dieron lugar a lo que es nuestro mundo. Nesa yin zambuling korang tenjung yin zang teni jungji rangji teya junga chara teya jungji manyom na teni me yin jikpa yunga ta lungi jikpa yunga ta chu yin jikpa yunga ta di korang zambuling tokto korang ani jungji de manyom ma ina ani konyokra ma wot chiru dwa. Y de hecho, si nuestro mundo es producto de muchos elementos, de muchos factores y de tantas partes, es de originación dependiente, pues por lo tanto todo lo que está en él, todo lo que forma la naturaleza es de originación dependiente. De una manera u otra, a un grado más sutil o más burdo, hay una combinación de elementos que dieron lugar a nuestro mundo y que dieron lugar a todo lo que forma parte de este mundo. No es solamente que, por ejemplo, hablemos del elemento del viento, el elemento del fuego, o que solo estuvo uno. De hecho, sabemos que cuando solo uno de esos elementos prevalece sobre los otros elementos, ahí está en desequilibrio y ahí hay problemas. Zambuling la di tokto se pa che mangbo zi la zo ne tokto de la nga zo zambuling se ta ya re ma do zambuling khorang ngo na zambuling khawa du ta ba ina du chara chini ji pa ta ba ina dunjen chami ka la ta ba ina zambuling nya yo ma ba che zang ko tinjung ni si si de se jungwa yi tinjung ni si si ko suyong ani phanga suyong ya che yang phanga den de do. Y el mundo mismo, como ya hemos dicho, es esa combinación de elementos, esa combinación de partes, lo que se han juntado y han dado lugar a lo que nosotros llamamos mundo, el mundo. Pero cuando nosotros también tratamos de buscar dónde está ese mundo en sí, empezamos a darnos cuenta de que son diferentes partes. Vamos desde lo más burdo, las partes más burdas, y luego vamos desmenuzándolo hasta las partes más sutiles. Son elementos, son partes, está compuesto y por lo tanto no hay nada en sí que podamos decir es el mundo, porque es producto de causas y condiciones que se dieron en su momento. Así que el mundo mismo es así. Semi pembo yi chi yi chue de zo tarang tinjung yi namja ngane ani nga zo junre la ya de kora ani chedu tensumi ngani yung de waji ni di jujen la temba yinzang yung de wa yinzang yang jujen la tene jig do yaji korang rangjing gi korang jigwi chujen zi ye de waji jujen la tene namjun drama da dang yang jigwa ta jewa drama da yung de waji ko hambuchik do wa shisha. Y volvemos a este concepto de originación dependiente. Quiere decir que surge producto de causas que traen un resultado. Y eso está formado por diferentes elementos. Y que a su vez, por esos elementos, esas partes que lo conforman, momento a momento se está transformando, deteriorando, y luego un momento en el cual desaparece y da lugar a otro. Todo ese proceso nos deja todavía más claro el hecho que es de surgir dependiente. Ta tele njungwa charts ngaso nangge
아니 소소기 zubu대양 중지지 랑와 중지라 때네 잡아치 거야지. 렌도스 중지 텔레 저 차즈지나. Incluso también nuestro propio cuerpo, nosotros mismos, estamos formados por diferentes elementos de la naturaleza, diferentes partes, es también de surgir dependiente. 그래서 중화 마녀나 다 나기도 지지 아니 중화 직 빠트 마녀나 아니 시리 라야다 다 강들 아니 중화 딜레 차즈 양 니갑라 딜레 차즈 제비갑라 딜레 차즈 타슈 디치나다 가서 세미 랑지 요 살바 라야데 타슈 셈 타슈 디갈라 아니 중화이나 탁바 제나 다베 마타바 가서 단다 셈진이 로테 마임바 산진이 아니 침바. Nosotros, nuestro propio cuerpo está formado por elementos y estos, podemos decir, está formado por un conjunto. Hay diferentes niveles, a un nivel más burdo, a un nivel más sutil. Podemos decir que a un nivel más sutil está esa combinación de elementos de el aire, el fuego, la tierra, el agua, que están dándonos lugar a nuestro cuerpo, que en el momento en el cual uno de esos elementos deja de estar en equilibrio con los demás, entonces es cuando se producen molestias, malestares, enfermedades. Pero esos elementos que están dando lugar a nuestro cuerpo, a su vez se están transformando momento a momento. Y por eso esos elementos empiezan a deteriorarse, llega un momento en el cual empiezan a apagarse y esos elementos de nuestro cuerpo van de un nivel burdo a un nivel sutil, empezándose a disolver a la altura del corazón, que es cuando decimos es el proceso de la muerte. Y luego vuelven otra vez a juntarse, a formarse y dan el proceso del nacer. Aquí también podemos hablar de lo que llamamos la mente muy sutil. La mente muy sutil que la describimos como clara y conocedora. Y es muy fácil caer en la idea de que esa tiene que ser permanente. Pensamos que esa es permanente. Pero si lo planteamos y lo cuestionamos, nos daremos cuenta que ahora lo que tengo es una mente, digamos, ordinaria. Y esta puede transformarse en una mente omnisciente de un Buda. Entonces, aún esa mente en su aspecto más sutil también no puede ser permanente. 세상 가서 레바 가서 이치 저지 제야라 세비 정신이 가리면 된 가서 하고 해야 돼 뱀미세 계시므로도 Es importante el hecho de reconocer cuál es la naturaleza de nuestra propia mente. 당보데라 셈이 변보 셈된 라야지 이와 찍도와 Primero podemos, de alguna manera más burda, poder decir que hay dos tipos de mente. 르르라 때바이나 되는 가서 서로봐 아니 르소르기 아니 동행직당 셈소르기 동행직 르다 셈니 냠도 땡땡바 이나양 르소르기 동행 믹세지다 셈소르 동행 믹세지 군인데 랑가 카가리도와 ¿Por qué? Porque por una parte tenemos las sensaciones de nuestro cuerpo. Esas sensaciones que pueden ser placenteras o desagradables, pero también tenemos unas sensaciones a nivel mental. Entonces, el hecho de ver cómo nosotros sabemos que hay una conexión muy especial de nuestro cuerpo con nuestra mente. Pero a pesar de esa conexión, hay algo que se sobrepone sobre esas sensaciones físicas. 다 르소르기 아니 동행대주디 아니 친구부 야제당 아니 베라제나 또 그 담 되니지 다 그거 대주디 매송아이나
딜레 초바 동행지 용기도와 대송장 아니 친구보 야제 땅내 롭종 친구보지 롭종 지야 되도데 배때다 르조지 동에 매바줘야지 퓨도 중아 배 메시 짜침보리도 Porque cuando hablamos de las sensaciones físicas, las sensaciones de sufrimiento físico producidos por las diferentes circunstancias de nuestro ambiente y que nosotros precisamente para esas dificultades ambientales, esas dificultades en relación al trabajo, lo que hacemos, esas tratamos a través del estudio conocerlas para que sean más favorables para nuestra actividad física y así ir mejorando o tratando de que no exista tanto sufrimiento físico. Sensación, sufrimiento físico. 르조지 아니 동에 매바줘네 대화 용야라 되니 코류 야고 중야 최대 야고 용야라 강바 야고 지 모자 야고 아니지 칼라 야고 대사 야고 되니 따지 마무지 자진지 거그러와 Porque precisamente para que esas sensaciones desagradables no las tengamos que experimentar y podamos tener sensaciones agradables, entonces hemos utilizado nuestra inteligencia para transformar y para mejorar nuestro alrededor con la finalidad de tener sensaciones placenteras. Y por eso tratamos de cuidar de nuestra salud para encontrarnos bien, no sufrir y estar bien. Por eso buscamos tener una casa lo más agradable posible, tratamos de tener un coche y también pues buscamos que sea un coche agradable, cómodo, fácil de llevar. También con la comida buscamos aquello que sea favorable para nosotros, que traiga unas sensaciones placenteras, buscamos lugares donde podamos estar a gusto, etc. Entonces hacemos algo para superar esas sensaciones desagradables y tener sensaciones agradables, físicas. 다 덴리지 르조지 아니 그거 자첨보 뒤서 같이 여봐 있나 뭔감지 봐 야제다네 아니지 강다를 튠진 차상마 빼 축보 민기야 축보를 라야다 랑아 축보인 제약이 아니 튠진 용수 봐 빼 깨타 여봐 있나 아나야 거기 쌤디 아니 동행을 홍들이 만도 대화 요 말이스 Y todo eso que se hace para que las sensaciones físicas sean placenteras, sean agradables, y toda la prioridad que ponemos para que esas sensaciones placenteras sean lo mejor y lo que invertimos en ello, creando todas las condiciones externas favorables. Imaginemos incluso que tenemos una gran cantidad de dinero, que tenemos todo lo que podamos desear de bienes materiales, que tenemos todas las comodidades, que tenemos incluso también esa fama, reputación, la alabanza de los demás. Pero aún teniéndolo todo, esa mente sigue sufriendo y no es completamente feliz. 다 저디 샘소지 동행디 매바줘야지 빼 개체모래도와 Porque con todo eso no se está destruyendo el sufrimiento mental. Y es más importante hacer algo para destruir ese sufrimiento mental que el físico. 다 동행 만들어 잠지 샘지가 동행 먹어 나 동행을 가기매 먹어 쓸람나 동행 잔이로그 말이스 Porque incluso aunque uno mismo diga, yo no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, fuera sufrimiento de mi vida, no es suficiente no querer sufrir para dejar de sufrir. 제장 샘소이 다 동행 매봐서야라 아니 샘디 뭐 가래 출바 가래 안다 띵중 라야다 똥바니 라야텔라 쑥 첨부진 제바 차도리스 Entonces, para que no solo sea un deseo, sino para que realmente nuestra mente deje de sufrir, ¿cómo podemos destruir ese sufrimiento interior, ese sufrimiento de nuestra mente?
Pues conociendo nuestra propia mente, conociendo la naturaleza de nuestra mente, conociendo las equivocaciones de nuestra mente, su percepción equivocada. Y volvemos otra vez, la importancia de conocer la originación dependiente y eso nos lleva a entender la vacuidad. 다 쌤디 아니 동행 간르스 차도레 슬라바이나 Y si nos preguntamos, ¿cómo es que surge, cómo es que se produce el sufrimiento en la mente? 데니 따와데 친질로 Es porque es una visión completamente errónea. 짐바주 Y nos aferramos con fuerza a esa percepción errónea. 데니 쩌바데 친질로 Nos lleva a una conducta completamente equivocada. 데니 쌤나라 그리 용거레 소와 Y entonces, ¿qué es lo que va a producirse de sensación en nuestra mente producto de esto? 따와 친질로 자네 마리 바레 들어와 Si estamos diciendo que una visión completamente equivocada, errónea de la realidad es una ignorancia. 데니 더차지 Y entonces se produce el apego, 셰당 el enfado, 티묵 la ignorancia, ngar지 el orgullo, 렌즈 la competitividad o envidia. 딱 강달 미기 쪼이지 레 용스 쪽바 아니 동해 만드나 고랑시 용대야 지수수 이소고 이랬어 Y es ahí entonces como todas esas acciones incorrectas se están produciendo. 랑기 심나라 차도단 진심 짠짠스 제와이나 랑 축보 같이 이나 축보 말했어 빵고로즈리드레스 Porque pensemos, en el momento en que nuestra mente esté dominada por la envidia, por la competitividad, no importa cuánto dinero se pueda tener, se va a sentir pobre. 빵고 줘야지 차진 로당로즈 니로즈 람나 딕사레스 Podemos decir que hay dos maneras en las cuales uno siente que es pobre, vive en pobreza o es pobre. 직 도그메 르라 아니 동해 나사 마보 중네 소소 직 침장 부룩 소마토 뱀메시 강이 첨부 도그지 풍네 아니 빵고지 용거도 왔어 Por un lado, llamamos a una persona que es pobre cuando no tiene recursos, cuando está padeciendo mucho sufrimiento, cuando no tiene las condiciones necesarias. ngaso tisola 닝지야 제거리라니 강득도록 바치거레스 Y nosotros, cuando vemos a alguien así, pues tratamos de generar la compasión y tratamos de proveer y ayudar a esa persona. 다 빵고직 Eso sería una persona pobre. Ahora otra. 아니 소소 된다 짠짠 미시데라 소소 아니 베 주노롱주 땀 년자 고사 아니 소소 야보용야 짠짠 미 아니 직 드라조 직 녜조 미 망고질라 따뇽조 아니 소소기 차도 딘심 아니 락버돌라 대바쳔보 같이 롱주다 같이 자쳔보 여바이나 데니디라 촉시메와 아니 심디 빵고나 인차 아니 뒤다 넘버 꾼도 땀다 빼샤 된달라 아니 수수 초아제 낭민냠돌라 뒤쯤에와 디기 미디 잠블링치 겐케 말에 셈진치 겐케 말에 랑게 아니 낭미 겐케시고 말에 랑게 카조로 다 루셈 겐케시고 말에 대 인자네 아니 땀도다 빼샤 된다 짱짱 빵고체네 제가 쭉 되니지 차디기도 왔어 디 양 빵고직 차기도 왔어 Pero otra persona, hemos hablado de alguien que llamamos pobre por sus condiciones, sus carencias y demás. Pero otros también son pobres. Pobres porque solo están pensando en sí mismos y solo están buscando su propio beneficio. Y van en busca y hacen todo lo posible y pasar por encima de quien sea para tener poder, para tener fama, para tener dinero. Él o ella busca siempre lo mejor
para sí mismo, pasando por encima de los demás. Una mente que está llena de envidia, llena de competir con otros, una mente que está siempre deseando más, una mente insatisfecha. Esa es una mente que también es pobre, que también se siente a sí mismo, a pesar de la fama, el poder, la reputación, el dinero que pueda poseer, se siente pobre, se siente con carencias. Y es muy fácil ver, encontrarnos en el mundo a personas que aparentemente lo pueden tener todo, pero aún así ellos se sienten pobres, que todavía les falta más, necesitan más, quieren más. Y por el dinero, por la fama, por tener el poder, ni siquiera pasan tiempo con su familia o sus seres queridos, solo destruir al enemigo, tener contentos a los que me pueden ayudar y buscar solo sus propios fines. Y esa es una mente de alguien que también se siente pobre. 다 수수기 셈금 리바 줘야 돼. 야제 땅야라. 아니 다 가리주 그러고. 지 오늘 전에 셈 라이지 셈금 리바 야제 땅 가와 요리 찌여리세나 산지 좀 된디지. 되니 로닌도 납지 콩라. 아니 배 체릭다 튜바 체릭 퓨도 좋아. 되니 셈이 랑진 가리요 봐. 아니 셈기 추르리 셈 가리요 봐. 마추리 셈 가리요 봐. 아니 롭종차 상와 셈 자친부 아니 셈 장부 아니 셈 장부 딘디기 셈데 자친부 지여바 랑진군 참말로와 아니 제 초바 대화 되바 나지 대화 주 tum니데 아니 셈들라 토기도 왔어. Ahora, para que esa mente no esté estancada, para que esa mente pueda crecer, aumentar, necesitamos utilizar la propia mente, su propia capacidad de conocer. El Buda, hace más de 2500 años, nos habla acerca de las sensaciones y para que nosotros podamos superar esas sensaciones desagradables. Nos habla de la mente y nos describe como un científico lo que es la mente. Nos dice qué es, cómo funciona, cuándo la mente está equivocada, cuándo esa mente no está equivocada. Y claro, podemos decir que el Buda ha hecho un estudio profundo acerca de la mente. Entonces, si nosotros conocemos nuestra mente, desarrollamos entonces el potencial de nuestra mente, podemos hacer de nuestra mente algo que no esté tan limitado, sino más extenso, más grande, una mente honesta, una mente buena y una mente sagrada. Y es una mente en la cual ya no esté solo obsesionada en sí mismo, sino que piense y actúe hacia los demás. Y es una mente en la cual está trabajando para no sufrir, ya no padece ese sufrimiento una mente con estas cualidades. 딱 가져리 셈 라야디 그 초로바 지그레마도 뇌중지야 요 말와 죽다치 로레샤 치는 요 말다 셈이 입카도 강야 요 말와. La mente solo no la podemos conocer directamente, por eso utilizamos las sensaciones como punto de referencia para conocer nuestra mente, porque la mente no es un objeto que tenga una forma, un color o un sonido o un sabor, por eso utilizamos las sensaciones para entender y conocer nuestra mente. 다 셈줘야 돼. 매바리면도 맞추기 고로 냥외 철거로 소바대와 소바동이 내니기 내가 제야 아니 배 마음반대와 다다와 라니 시럽 퓨도 중하지 너와 아니 장에 야와 체시니 아니 장에 냥시니 안 들리기 그래 매바 말이 요바디 맞춰 철바이 마도 진 디셈레라네 죽죽사 요 말이. Nuestra mente la conocemos y sabemos que existe nuestra mente porque tenemos las experiencias
con nuestra mente. Tenemos esas experiencias de sensaciones agradables, sensaciones desagradables. Sabemos por experiencia propia que podemos poner a trabajar nuestra mente, que podemos reflexionar sobre el pasado, el futuro, el presente. Conocemos nuestra mente porque sabemos que podemos desarrollar conocimiento, desarrollar sabiduría, desarrollar cualidades en nuestra mente. Entonces, sabemos por nuestra propia experiencia, por el hecho de nuestras propias sensaciones, que la mente no es algo que no exista, al contrario, es algo que existe, porque lo estamos experimentando. 쌤 라야 이니 중간에 아니 줘봐 라야지 그 줘봐 채와매봐 라야지 리도와 Y por eso nuestra mente podemos desarrollarla para que no cree daño y pueda estimar al otro. 다 줘봐 채와 라야 되라 양 빼타라 니 수모모도와 문줄다 꼬규 Ujú. Y eso nos lleva ahora de hablar del comportamiento. Y el comportamiento es un comportamiento de amor y de estima, que ahí podemos hablar en diferentes niveles, pero es algo que necesitamos desarrollar. 다 문줄 채와지 있으려나 아니지 메소야 저라다 쌤진 소줘야 라소가 들으리와 Y también, pues, conforme la vamos desarrollando, hay algunos fenómenos que pueden parecer más evidentes que otros en ese trabajo de nuestro comportamiento. 다 꼬규 되지디 아니 마리바 쌤 거랑 뭉비 투르비 차니 마리비 차니 아니 랑진 꾼라 아니 베 동해나라 아니 코르베나라 양양 제니 투르고야 되지디 다 베미시 세와 쳔부리도와 Vemos como, pues, por un lado, cosas evidentes en nuestra vida que nos pueden estar afectando, dañando, pero también hay otras cuestiones que no son evidentes, que se llaman ocultos, y eso podría ser la ignorancia. Porque la ignorancia, lo que hace la ignorancia, esa concepción errónea de la realidad, nos ata a la existencia cíclica, al samsara. Y por eso nos lleva a estar dando vueltas y vueltas, vueltas dentro del samsara. Y eso no es tan evidente. 세와 빵 라야 돼야 거를 뭐에 니츠 창고 창샤르바 랑기 류라 빼낸다 옌라 네바 마치치 랑기 류라 간지지 가보여바다 간지지 두보여비 차진 되는데 옌라 대가랑 여러바 Y es obvio para nosotros el hecho de no hacer daño, porque nosotros, para nosotros mismos, no queremos dañar nuestro cuerpo, afectar nuestro cuerpo. Entonces, lo que a nosotros no nos agrada, no debemos hacerlo a los demás. 맞아 랑 저야 송접시야 샘진지 가서 샘진지야 랑 라야 돼야 옌 라야 돼 샘진 타이 들어 Y así nos lleva a que, así como uno mismo está cuidándose, está tratándose de estar bien, buscando su propio beneficio, y bueno, uno puede decir, bueno, soy un ser, cuenta que soy un ser, pero si lo planteamos a los demás, trabajar para el bienestar de los demás son incontables. 대송장다 옌란 자침부치야다 로빠치 라야 돼 백개침부린도와 Y eso nos lleva a que el beneficiar a los demás se vuelva más importante, más sagrado, más poderoso. 당보 소소기 미세 낭니 아니 삼지 다운자바이나 Primero, cuando uno piensa en su propia vida, en sus propias experiencias, 낭미 줘야 돼 간디스 잘 nuestra propia familia, 나저 샘지 라야 돼 우니 간디스 정도 porque cuando hablamos de los seres, ¿a qué nos estamos refiriendo? 나저 예 미세 찍는 삼지 따비자바이나 Porque incluso si solo estamos pensando en una vida, aquí,
당보 낭미 요마로와. 소소 집으로와. Nosotros nacemos completamente solos. No es que, 다티니 장사잡. y luego nos casamos. 땅가서 출당지 소소소 출당지 삼 땅바이나. Ujú. Si pensamos así más o menos cómo va la vida, ¿no? 북중중 qab라니. 아니 제모 잔장 삼단 마도 진다이 genki시 말와. Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeñitos, lo único que están pensando es en jugar, jugar, jugar. No están pensando en responsabilidades ni nada de eso. Es solo jugar. 바바 아마 참부시 제 니제 바바 아마 라야 빼미시 사치무리 라마 뭐네 라마레스. Y los padres los tratan y cuidan con muchísimo cariño. Y los padres, realmente los padres se convierten en un maestro para ellos, en un lama para ellos. 나서 차 마주 또 마주 되니 배 칼라야고 아니 작진 상마 락바이치 아니 배 제모 제사야고 된데 신의 사치무시니 배 정저와. Y porque ellos son los que enseñan, los padres enseñan a los hijos a cómo deben de comportarse, cómo deben, cosas básicas, qué comer, qué no comer, cómo deben de comer, cómo es importante que se laven las manos, cómo deben de jugar, esa formación tan importante que dan los padres. 되니 랍타야고 당야지 깔리시 제 배샤 소야라 빼미시 깔리 제고도와 주주 창마 아니 내가 갈라 땅 아니 부글 쏘고 삼땅 아니 디게 배샤 디게 아니 부 랍타 당야라 아니 배 랍타 대양 랍타 야고 당야라 깔리 마고 지자이도스. Y cómo incluso también todo el esfuerzo que hacen para poder llevar a sus hijos a una buena escuela, poderles ofrecer una buena educación y todo para ello, pues todo el trabajo que tienen que hacer, todo el dinero que tienen que juntar, que tienen que ahorrar para que puedan invertir o ayudar a sus hijos a que tengan una buena educación. Entonces los padres, todo ese trabajo que tienen que hacer para juntar los recursos que permita que esos niños puedan llevarlos a una buena escuela donde tengan una buena formación. 랍타 야고 중요 되니 내가 야고 중요야 되니 창사 제야지 럭바 야고 중요야 다 대도 참마 바바 아마 genki고리스 빼미시. Y los padres, todo lo que hacen para llevarlos a una buena escuela a los hijos, para lo que hacen también para ayudarles a que tengan un buen trabajo, lo que hacen incluso para ayudarles para que puedan casarse y empezar con su familia. Realmente los padres hacen mucho por los hijos. 되니 럽존라 대세지 소소 럭바 티디드나 아니 바바 아메 카시라 마니 아니 소소 셈디 추르와다 셈지 아니 추르 소소 가보다 저거 주모님도 추르드 아니 소소기 장이야고 시기면도 왔어. Y si nosotros nos ponemos en el papel en esa vida, ya nuestros padres nos han ayudado a tener esa formación, apoyado nuestro trabajo, a tener nuestra familia, pero luego también, antes de todo eso, cuando estamos estudiando y ya vamos creciendo, parece que ya no queremos escuchar tanto los consejos de nuestros padres, ya nuestra mente como que se altera con mucha facilidad en relación a nuestros padres y ya no tenemos la misma percepción de ellos y admiración que antes. 되니 소소 저거 저모 투디 안 소소기 이시 제단라 약슈 빠닝 제슈 아니 셈미 약슈 아니 따와 아니 쮸바 참마 나다 튕기도 나다 찍바레샤다 아니 빼메시 짜치모 레셀라네 빼 강다 낙부 찌가 마통와체네 아니 다 덴디스 도그도와. Y luego cuando toca escoger a la pareja, entonces pues buscamos a esa pareja, pues buscamos primero que tenga una forma que nos sea atractiva, una forma bonita, y ya luego vemos si su manera de pensar coincide con nuestra manera de pensar, si su manera de ver las cosas coincide con las nuestras, si tiene un buen comportamiento, unas buenas maneras, y ya cuando encontramos algo que vemos que nos atrae, que nos gusta, que
que admiramos y que coincidimos en muchas cosas, pues entonces lo planteamos como alguien muy, muy, muy especial, muy sagrado. Tenen changsa ja bugu je chane. Ujú. Y no vemos errores alguno, y por eso luego ya formamos una familia, tenemos hijos, Teni tangbo thoya di ba chinji lo chare. y ya después empiezan a salir los defectos que antes no habíamos visto, y nuestra manera de ver cambia completamente. 다 쪄봐 녜바 따와 녜바 카카치 라나 부구 여바 따빼 오늘 셈이 랑이데 파주스지 셈데 데스 하고라 Ujú, 때니 예는 걸로 첨부 제사르다 ujú. Y entonces ya vemos que no vemos las cosas igual, que no nos comportamos de igual manera, que no nos agrada lo mismo, que digo una cosa, protesta, digo otra cosa, y entonces ya nuestra mente como que ya no va a la par, hay muchas diferencias, y entonces ya no la estamos pasando bien. 다 미제 너 야보 지다와이나 때니 수수기 침장 대지 메바 간디스 저기도 야보 삼다나 저바쇼 양 저바쇼 양 냠다체 양 저바쇼 덴디지 디 참말로 차과이 지기도 와 Ujú. Pero si pensamos cómo podemos mantener una familia en armonía, la clave está en la paciencia. Mantener la paciencia, mantener la paciencia. Y lo que puede romper esa familia es el apego. 착발라야 돼 마모리 틱바 착바 찍고 라기 말봐 족 착바 트라 착바 티 착바 로 착바 렉샬 착바 도서 릭페 몸부 짐바 육사 릭페 몸부 지도와 Y cuando decimos apego, no está limitado a personas, sino podemos sentir apego a sonidos, olores, sabores, formas. Hay muchos, muchos, muchos objetos, cosas que nos generan apego. 다 지랑이 딩마송 딱바 논주 잔자 땡기도와 Mm. Y entonces, claro, nuestro apego se nos va por un lado y entonces vemos lo que tenemos con muchos defectos. 텔레데는 데차 텔레데는 제당 낙심 뇌심 록다 차도 참말로 니리 초하노라 용디도와 Y entonces ya nuestra mente está invadida por el apego, invadida por el enfado, invadida por el orgullo, la envidia, todas esas emociones aflictivas que ya están alterando nuestra mente. 난 딜라 맞아 만두 진도 미세지 거기도와 Ujú. Y nosotros tenemos que continuar con nuestra vida. 다 딜라 따와 정부디지 하거나 Ujú. Y si sabemos una visión, conocemos una visión correcta, 친지 말로베 따와 띵중인바지 하거나 si conocemos la visión de la originación dependiente libre de todo error, 되니 랑기 쪄바디 되니 세와메비 남자 mambu지 하고 그러와 셈 장보 셈 장보 제바 쳔보 닝제 쳔보 락삼 쳔보 디 표시 땅와이나 아니 난기 녀크라 강에 용수 줘봐 매워 차르 entonces, con esa visión, nuestro comportamiento también va a mejorar, porque entonces vamos a desarrollar una conducta beneficiosa, una conducta que trae armonía. Vamos a comportarnos de una manera que está beneficiando al otro, que está con mucha paciencia, que trabaja de manera recta, honesta, con mucha compasión, con mucha estima hacia el otro, trabajar por el otro. Y claro, todos esos conflictos internos empiezan a desaparecer. 강에 매바 마체 되니 셈나라 대지 잔자 소소기 셈나라 아니 제바 이나 다 남주인 제바 라야다 아니 야부치야데 참말로 체첸 제드레스 아니 직데스 직 도샤탄 제데바 제드레스 다 디갑라 타와 야부티 오네 야부 타와 야부 하거나 아니 디기팅니 오 셈디 카드즈 파체네 수수 셈이 랑신디 카레샤 슈 탐지기 니룩 다랭이 라바나이 저스디 카레샤 수수 까망아지 텐데 선 땅바이나 아니 수수
출바 찍라 된데 주대바 삼는 거로. No solo con esto va a disminuir nuestros problemas, sino que además nuestra mente se va a encontrar muy bien, va a estar realmente feliz, va a estar realmente llena de amor, va a ser una mente además correcta y una mente que ya no va a estar tan afectada por el apego u otras emociones aflictivas. Así que si nosotros conseguimos tener una visión correcta de la realidad, entonces empezamos a investigar nuestra propia mente, la claridad, la capacidad de conocimiento y la claridad de nuestra propia mente. Empezamos a conocer la realidad tal cual es, el modo real en que existen los fenómenos. Y si nosotros nos damos la oportunidad de reflexionar en ello, en la claridad, en la naturaleza de nuestra mente, en la naturaleza de los fenómenos durante 5 minutos, entonces toda esa confusión, toda esa equivocación, nuestra percepción equivocada, es como que se apacigua y trae un bienestar en nuestra mente. ngazo 최제 아니 최 슐루 가르제이나 최제라 지 용화쇼 군조 지 용화쇼 군조 시 나나쇼 나 야고 참마 군조 시 나나쇼 스테디 짠자 랍데바이나 ngazo 켄사오 시베즈도. Porque nosotros, si escuchamos las enseñanzas o somos creyentes de una religión, y si solamente estamos pidiendo que me venga a mí, que me ayude a mí, que vaya todo, que todo sea favorable, que pueda tener esas cualidades, que todo sea, que pueda desarrollar mis cualidades, mi mente, es decir, si solamente nos quedamos pidiendo, pidiendo y pidiendo, somos un poco raros. ngazo ngone 시샤다 빠트 게로도. Sí, es como que todavía no estamos realmente aprendiendo de qué se trata. Es como que todavía lo que se está explicando y lo que estamos haciendo son contrarios. ngazo 시샤 남주는 아니 주장부즈 여바이나 데브 장부즈 거나 주장부즈 주 안데라 칼레잡 아니 수 용기도와 또그 주단데 되어와. Porque lo que estamos aprendiendo, las enseñanzas que estamos escuchando son para aplicarlas en nuestra vida y para cuando aparecen los problemas tener las herramientas de cómo actuar ante esas dificultades. Es para actuar. 강다가 쯧셈바 장부치 아니 베 자바 쳔보여보 시럽 쳔보여봐 닝지 쳔보여봐 삭삼 쳔보여봐 제바 있나? Porque si nosotros queremos tener una mente completamente buena, una mente con una gran paciencia, si queremos tener una gran sabiduría, si queremos tener gran compasión, una gran estima y determinación de trabajar por los demás. 아니 시럽디 자바 쳔보 닝지 쳔보 시럽디 낭밀라 파트 낭메네 칠로라 파트 zambuling koran thonache one draw rituk semjen sangmalo genke dindi ji phendo yoba lo chacha tongda thungjur mombe nala lo ani dindi nala phendo yoji samno de pe shirap khachen ta chimbu chen diri sibaina ta kunju pe thukji kunju zoyade ngaso yi khinen je baina ta ngone kunju thukning roas gagir roas. Si queremos tener esa gran sabiduría, esa gran compasión, esa gran estima, no es solo pedirla, es actuar, llevarla a nuestra vida, comenzando con nuestra familia, luego con nuestros seres conocidos, luego con las personas con las que convivimos y luego con los desconocidos. Y así vamos abriendo nuestro campo al cual estamos aplicando esa sabiduría, aplicando esa compasión, aplicando esas cualidades, abriendo hacia todos los demás seres, comenzando por los más cercanos, vamos abriendo hasta abarcar a todos y cada uno de los seres de los 6 reinos de existencia. Entonces sí, estoy consiguiendo esa sabiduría, estoy consiguiendo esas cualidades. ¿Y qué va a suceder? Que el Buda va a estar feliz
muy complacido con nosotros. No le estamos pidiendo, estamos actuando según su enseñanza. Y eso es lo que más le puede causar agrado. ngazo 아니 제당디 근조 간디스 닝그레 때아 ngazo 이게 중년 지자 Ujú. 아니 텔 뻔다 par 아니 me 연접다 조금만에 추라 퓨 메토라 퓨 메토 퓨추 아니 야 참아 nga라 용로쇼 용쇼 참마 발추 추는 메봐 낭매 약보여 봐 때니 뼈지 퓨 nga지 장 약보 용로스 부모지 또 약보 용로스 세바이나 꼭봐 쉬어러스 nga서 그래서- 딘데 할레베 빼미시 부자 도와도스 딘데 가 약보 용래 Ahí les va. Porque, ¿cómo es lo que solemos hacer? Tenemos ahí a nuestra imagen de nuestro Buda, algo ahí que representa el Buda, llamamos una estatua, imagen, lo que sea, ahí lo tenemos. Y entonces vamos a practicar. ¿Y qué hacemos? Pues mi varita de incienso. Voy a poner mi incienso en el lugar para que huela rico, se lo ofrezco a la estatua, lo pongo ahí. Luego, pues pongo mis ofrecimientos, pongo mis flores, hago el ofrecimiento de mandala y ya empiezo. Y ponemos otro incienso, sacamos hasta más incienso y decimos, por favor, para que vaya. Y recitamos un mantra que no sepamos, recitamos un mantra y empezamos con nuestra lista de peticiones. Para que le vaya bien a mi familia, para que no tenga ningún obstáculo en el trabajo, para que me salga bien este proyecto, para que todos tengan salud, tengan felicidad, les vaya bien. Y entonces dice, somos un poco tontos, ¿no? Porque esa manera de comportarse y esa manera de creer que así estamos practicando es demasiado infantil. nga서 근조네 침발라나 메봐 님발라나 메봐 제발라나 메봐 Porque cuando hablamos del Buda, estamos hablando de un ser que es con una capacidad inconmensurable, un poder inconmensurable, una sabiduría inconmensurable. nga서 게tuk서 잡중레도와 시럽 추니 카마제바지 카야 용아쇼 참마 용아쇼 세나이 카 용그래 전제 추니 멤버 델레 nga서 셈바 장부지체 잠블린 찔랑겐지 케르 침장랑겐지 케르 다차 셰당이 릭드데 뉴르 땅야지 탑시치 참말로 뽕득체네 잠블린 시디드야이 탑시치 침장 대지 시디드야이 탑시치 델라 탑시 델라 아니 랑진디 하고나 탑시 약슈르다 동이 랑진디 하마고나 아니 지마 요르도 Porque el Buda tiene todas esas cualidades inconmensurables, pero los discípulos, si nosotros solo nos quedamos pidiendo, pidiendo y pidiendo, no estamos llegando a ese nivel de complacer a un Buda. Porque no solo es cuestión de pedir, sino la cuestión es actuar. ¿Qué tengo que hacer para disminuir mi apego? Todos los medios posibles para disminuir mis emociones aflictivas, mi apego, mi enfado, y trabajar sobre uno mismo, trabajar para que tenga una mente serena, para que tenga una mente en paz, trabajar también para traer ese bienestar y esa serenidad a quien nos rodea, traer paz en el mundo. Es decir, todos los medios posibles que podamos traer bienestar y que podamos crear bienestar también a los demás y utilizar todos esos métodos que nos da para que podamos llevar a cabo, es desarrollar en nosotros esas cualidades. Y uno de los mejores métodos por excelencia es conocer la realidad tal cual es, conocer la vacuidad. ngaso게 셈진라 오늘 전에 셈이 랑진데 요새와 임바데 시고에 빼미스 계셔모래샤 Había olvidado mencionar antes, es conocer la vacuidad porque así nos ayuda a no aferrarnos más. Y bueno, ahora dice, es muy importante conocer nuestra propia mente. 셈이 랑진데 자침보지 아니지 메나 되니 고트바 가리는 디가라 레레라는 로잖아 아니 디겨와 디레메도와 셈이 랑진 셈제 남네 산제데 산지 좀데데 연장 루후르 체만 테셀 산지니 세소는 타주요레스 데 타주와 난신시 아니
떤바 쳔마 땡주 쳔마 룽세와 냠뇽 쳔마노네 니 코라 오이 니치 수수기 믹다네 오이 니치 시네 대바토야 이거를 줘야 돼 패키지 무린도 Conocer nuestra mente, conocer la naturaleza de nuestra mente, conocer lo sagrado que es nuestra mente. Eso es muy importante, porque nuestra mente se puede encontrar alterada, se puede encontrar afectada por esas emociones aflictivas, pero en el fondo, nuestra mente tiene ese potencial de alcanzar el estado de un Buda, de desarrollar esa omnisciencia de un Buda. Esas emociones aflictivas, esos oscurecimientos son efímeros, no forman parte de la naturaleza de nuestra mente. Por eso, si conocemos la naturaleza de nuestra mente, apreciaremos que tiene ese potencial de convertirse en un Buda, desarrollar esas cualidades de un Buda. Y así todo lo que hacemos, lo que escuchamos, las enseñanzas que escuchamos, lo que vamos practicando, todo es en relación a poder conocer la realidad tal cual es y conocer la naturaleza de nuestra mente. 소소 탑시 야고지 삼땅네 시럽 카체단 삼땅와이나 라소 디니 디그리베 올라서 시럽 야고 카체단 가서 도시라고 디체미도 Y bueno, y entonces así podamos desarrollar nuestra sabiduría al máximo, en su máximo potencial, y aquí se nos acabó la hora. Ya llegamos a su fin, así que lo dejamos aquí. 라소 까딘체 Muchas gracias.